Hola a todos, bienvenidos a este canal, al canal de Química Sencilla. Soy Lola, profesora de Química, y en este vídeo voy a hablar sobre la química orgánica, concretamente sobre la formulación y la nomenclatura. En este canal es la primera vez que hablo de química orgánica y por eso he elegido el tema de formulación y nomenclatura. Conocer los diferentes compuestos orgánicos, sus fórmulas y sus nombres nos ayudará luego a profundizar mejor en el conocimiento de esta rama de la química. Voy a hablar de los diferentes compuestos, sus fórmulas y sus nombres, pero antes de nada quiero brevemente hablar de lo que es la química orgánica y de la química del átomo de carbono. La química del carbono o química orgánica estudia todas aquellas sustancias en cuyas moléculas toma parte el carbono, aunque esta definición no es exacta, ya que tenemos compuestos inorgánicos que también tienen carbono, como el dióxido de carbono o como el diamante. Pero es verdad que todos los compuestos orgánicos tienen carbono y tiene unas características en común y que no tienen los compuestos inorgánicos y que además forman parte de la vida, ¿no? Los átomos de carbono tienen mucha facilidad para unirse entre sí y formar cadenas muy variadas. Entre ellos, entre los diferentes carbonos, entre los diferentes átomos de carbono, formarán enlaces covalentes y pueden unirse entre sí no solo mediante un enlace covalente sencillo, sino también por un enlace doble o incluso un enlace triple. La tetravalencia del carbono se debe a que posee 4 electrones en su última capa, de modo que formando 4 enlaces covalentes con otros átomos consigue completar su octeto, ¿vale? Entonces tenemos aquí la configuración electrónica del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene un número atómico igual a 6 y su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p2, ¿ves? Como veis, pues tiene 4 electrones en su capa de valencia que están en el nivel 2, 2 electrones estarán en el orbital s y 2 electrones en el orbital p. Y le faltan 4 electrones para completar el octeto. Ahora vamos a pasar a hablar de los diferentes compuestos orgánicos. Por un lado tenemos los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos, constan de cadena de carbono e hidrógeno. Dentro de los hidrocarburos encontramos 3 tipos: alcanos, alquenos y alquinos. En los alcanos todos los enlaces son sencillos. En los alquenos existe al menos un enlace doble entre 2 carbonos. Y los alquinos tienen al menos un enlace triple entre 2 carbonos. Para nombrarlos se utiliza el prefijo que indica el número de átomos de carbono y un sufijo que indica indica el tipo de hidrocarburo que es, ¿vale? Los prefijos indicando el número de átomos de carbono se utilizan para todo tipo de compuestos orgánicos, como iremos viendo, ¿vale? Y estos prefijos son los siguientes: met para un carbono, et para 2 carbonos, pro para 3 carbonos, but para 4 carbonos, pent para 5 carbonos y así sucesivamente, ¿vale? Luego también tenemos los compuestos, los hidrocarburos alicíclicos, que son compuestos, también son hidrocarburos, que son cíclicos, ¿vale? Y se nombran igual, pero añadiendo el prefijo ciclo al principio, ¿vale? Vamos a ver diferentes ejemplos de todo esto. Dentro de los ejemplos tenemos el etano, que es un alcano de 2 carbonos, el eteno, que es un alqueno de 2 carbonos, el propeno, un alqueno de 3 carbonos y un doble enlace. Tanto el eteno como el propeno tenemos un doble enlace en cada uno. Luego está el 3-metil-but-1-eno, ¿vale? Que es un alqueno de 4 carbonos. La cadena principal tiene 4 carbonos, una ramificación y un doble enlace, ¿vale? En estos casos, cuando tenemos ramificaciones y un grupo funcional, pues elegimos, si nos dan la fórmula así, la fórmula con ramificaciones y grupos funcionales, tenemos que elegir la cadena principal más larga que incluye el grupo funcional, ¿vale? Luego numeramos los carbonos, ¿vale? De un extremo a otro. Entonces, empezamos por el extremo que esté más cercano al grupo funcional y terminamos por el otro carbono del otro extremo, ¿vale? Entonces, luego nombramos primero la ramificación, indicando en qué posición está y el nombre de la ramificación. Luego el número de carbonos que tiene la cadena principal, ¿vale? Y terminando por el sufijo, con el sufijo, indicando pues el grupo funcional y en qué posición está, ¿vale? Por eso tenemos el 3-metil-but-1-eno. Si seguís estas indicaciones que os he dicho, pues para esta fórmula corresponde llegaréis a este nombre, ¿vale? De todas maneras, si tenéis dudas, me lo indicáis y hago un vídeo explicando con diferentes ejemplos cómo hacerlo, ¿vale? Paso a paso.
Luego tenemos el 1-butino, que es el último ejemplo, un alquino de 4 carbonos y un enlace triple, que está en la posición 1, ¿vale? Luego aquí tenemos diferentes ejemplos de hidrocarburos alicíclicos. Son todos alcanos, ¿vale? Como veréis, son todos con enlaces simples, pero también podemos encontrarlos con dobles enlaces o triples enlaces, ¿vale? Sobre todo dobles enlaces. Bueno, sí, también triples. El caso es que, como veréis, pues eso, tenemos de 3, 4, bueno, está el ciclopropano, el ciclopentano, el ciclohexano, cicloheptano, ciclodecano, ¿vale? Entonces eso, como veis, se nombran igual, pero poniendo el prefijo ciclo delante, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar de los compuestos oxigenados. Dentro de los compuestos oxigenados tenemos los alcoholes. El grupo funcional es el grupo hidroxilo, OH, que impone prioridad a la hora de numerar la cadena. Se nombra añadiendo la terminación ol al hidrocarburo correspondiente y se coloca el localizador antes de dicha terminación, en el caso de que sea necesario, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el 2-butanol, que es un alcohol de 4 carbonos, 2-butén, 2-sol, que es un alcohol, pero tiene un doble enlace también, ¿vale? Y tiene 4 carbonos. Es la cadena principal. Luego tenemos el 3-butén-2-sol, que también tenemos una cadena de 4 carbonos, que es un alcohol, y con un doble enlace también. Pero el doble enlace está en diferente posición que la anterior, ¿vale? Aunque el alcohol esté en el mismo... el grupo funcional del alcohol está en la misma posición. Luego también tenemos los éteres, que el grupo funcional es el grupo éter, ¿vale? Que es un oxígeno unido por enlaces sencillos a dos cadenas de carbono. Dos cadenas diferentes de carbono. Entonces hay dos formas de nombrarlos, que es nombrar los radicales unidos al oxígeno en orden alfabético añadiendo la terminación éter. Y luego otra manera es nombrar el radical más sencillo con la partícula oxi seguido del hidrocarburo correspondiente al radical más complejo, ¿vale? Entonces aquí tenemos ejemplos. Está el metoxietano o el etil-metil éter. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es el etoxietano o el éter dietil-etílico. Luego tenemos el tercer ejemplo, que es el metoxi-isopropano o el etil-isopropil éter. Y luego el cuarto y último ejemplo es 3,3-oxidipropan 1-ol, ¿vale? Luego tenemos más compuestos oxigenados, como pueden ser los aldehídos. Su grupo funcional es el grupo carbonilo, el grupo CHO. El carbono está unido por doble enlace al oxígeno y un enlace simple al hidrógeno. Y luego tiene un enlace sencillo a una cadena de carbonos. Se nombra añadiendo el hidrocarburo correspondiente a la terminación al. Y este grupo se encuentra siempre en un carbono terminal, ¿vale? Aquí tenemos diferentes ejemplos. Está el metanal, el etanal y el 3-etilbutanal, ¿vale? El metanal tiene un carbono solo, un aldehído de un carbono. El etanal es un aldehído de 2 carbonos y el 3-etilbutanal es un aldehído de 4 carbonos, o sea, la cadena principal es 4 carbonos y luego tiene una ramificación de un grupo etilo. Luego tenemos también las cetonas. Su grupo funcional es un grupo carbonilo, el grupo CO. El carbono tiene un doble enlace al oxígeno, o sea, se une por un doble enlace al oxígeno y luego tiene dos enlaces sencillos a diferentes grupos, diferentes cadenas de carbono, ¿vale? Este grupo pone la prioridad a la hora de numerar la cadena y se nombran añadiendo al hidrocarburo correspondiente la terminación ONA. Este grupo se encuentra en un carbono secundario, ¿vale? Igual que en los aldehídos siempre es terminal. Las cetonas, el grupo funcional es secundario, siempre está por el medio, ¿ok? Luego los ejemplos son pues el primero es una propanona, que es un carbono, es una cetona de 3 carbonos. Tenemos la 3-metilbutanona, que es una cetona cuya cadena principal es de 4 carbonos y luego tiene una ramificación de metilo. Y luego la 3-etilbutanona, que es una cetona cuya cadena principal es de 4 carbonos y luego tiene una ramificación de grupo etilo, ¿vale? Luego, seguimos con los compuestos oxigenados, que son también los ácidos carboxílicos. Su grupo funcional es el grupo carboxilo,
COOH, que es un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno, y un enlace sencillo a un grupo hidroxilo y luego un enlace sencillo a una cadena de carbonos. Este grupo impone la prioridad a la hora de enumerar la cadena. Se nombran añadiendo las palabras ácido y la terminación oico. El grupo se encuentra al principio o al final de la cadena, ¿vale? Ejemplos. Tenemos dos ejemplos. El primero es un ácido butanoico, ¿vale? Es un ácido carboxílico de 4 carbonos. Y luego tenemos el ácido 2-butenoico, que es un ácido carboxílico de 4 carbonos, pero además uno de ellos tiene un doble enlace a otro carbono, ¿vale? En la posición 2. En estos casos siempre la posición 1 será el grupo funcional, ¿vale? Luego tenemos los ésteres, que no confundamos con los éteres, ¿vale? Los éteres es un oxígeno unido por enlaces sencillos a dos cadenas diferentes de carbonos. Y en este caso, en los ésteres el grupo funcional es un carbono, o sea, es como derivado del ácido carboxílico, ¿vale? Es un carbono unido a doble enlace a un oxígeno y un enlace sencillo a un oxígeno. Este oxígeno por enlace sencillo se une a otra cadena de carbonos, ¿vale? Y el carbono también por enlace sencillo a otra cadena de carbonos. La primera parte se nombra con la terminación oato y la segunda con el nombre radical restante terminado en hilo. Primero se nombrará lo que está unido por enlace sencillo al oxígeno, ¿vale? Y luego se nombra lo que está unido al carbono por enlace sencillo. Vamos a ver ejemplos. Está el primero, que es metanoato del butilo. Veis que lo que es el grupo, el primero que nombramos es el grupo metilo, ¿vale? Que es el que está unido por enlace sencillo al oxígeno. Y luego el butilo, que son los tres carbonos que están unidos son relacionados con la cadena larga de carbonos, ¿vale? Luego está el ácido 3-etoxicarbonil propanoico, ¿vale? Esto ya es un ácido carboxílico están los dos grupos funcionales, ¿vale? Y en el tercero y último también hay dos grupos funcionales, perdón. Está el ácido 3-butanoil oxipropanoico, ¿vale? Se nombra eso con el oxi, ¿vale? Butanoil oxipropanoico, ¿vale? Ahora, ahí vamos a hablar ya hemos terminado con los compuestos oxigenados y ahora vamos con los nitrogenados. Está por un lado las aminas, son derivados de amoníaco que se forman al sustituir 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno por radicales. Por lo que hay aminas primarias, secundarias o terciarias respectivamente, y su grupo funcional es el NHX, ¿vale? Se pone X porque puede ser que esté sustituido un hidrógeno, 2 hidrógenos o 3 hidrógenos, ¿vale? Sabéis que la amina, lo que son el amoníaco es un átomo de nitrógeno unido a 3 hidrógenos, ¿vale? Entonces en las aminas habrá al menos un hidrógeno menos. Una amina primaria se sustituye solo un hidrógeno por un grupo, una cadena de carbonos. Se puede sustituir 2 hidrógenos, que será una amina secundaria, o 3 hidrógenos, que será una amina terciaria, ¿vale? Entonces, vamos a ver ejemplos. El primero es la de dimetilamina, o sea, 2 hidrógenos se han sustituido por 2 grupos metilo. Luego está la etilmetilamina, se han sustituido 2 hidrógenos, uno por el grupo etilo y otro por el grupo metilo. Y luego tenemos la trimetilamina, que son los 3 hidrógenos sustituidos por 3 grupos metilo. Entonces tenemos aquí, las dos primeros son aminas secundarias y el tercero sería una amina terciaria, ¿vale? Luego también tenemos las amidas. Las amidas, su grupo funcional es la función amida, ¿vale? Que se puede considerar derivadas de los ácidos carboxílicos, ¿vale? Porque es el grupo el ácido carboxílico, si no os acordáis mal, si recordáis, el grupo funcional es COOH, ¿vale? Y el OH ha sido sustituido en la amida por el NH2, ¿vale? Entonces, siendo el grupo funcional CONH2. Entonces está un carbono, el carbono está unido por enlace sencillo a una cadena de carbonos, un enlace doble a un oxígeno y a un enlace simple al grupo NH2, ¿vale? Entonces, los ejemplos son los siguientes, ¿no? Tenemos 3 ejemplos aquí, que es N-metiletanoamida,
el N se refiere a que el metilo está unido al nitrógeno, ¿vale? Dentro del NH2 tenemos NH y unido a un grupo metilo. Luego tenemos la propanamida, que son 3 carbonos, una amida de 3 carbonos, y luego etanoamida, ¿vale? Que es una amida de 2 carbonos, ¿vale? Luego tenemos otros 2 tipos de compuestos nitrogenados, los que vamos a hablar ahora. Tenemos los nitroderivados, su grupo funcional es NO2, ¿vale? Este grupo se considera sustituyente y se designa mediante el prefijo nitro, ¿vale? Tenemos como ejemplos los siguientes, que es nitroetano, que es el grupo nitro, más unido a una cadena de 2 carbonos. 3 nitrobut-1-ino, que es el grupo nitro unido a 4 carbonos, que tienen además dentro de estos 4 carbonos hay un triple enlace. Y luego está el ácido 3-metil 3-nitro-2-pentanoico, es pues eso, un nitroderivado que además es un ácido carboxílico, ¿vale? Y tiene un doble enlace también, ¿vale? El doble enlace está en el carbono 2. El nitro en el carbono 3 y luego una ramificación que es el grupo metilo en el carbono 3, ¿vale? Luego también tenemos los nitrilos, ¿vale? El grupo funcional de los nitrilos es el grupo cianuro o ciano, ¿vale? CN. El carbono está unido por triple enlace al nitrógeno y luego por enlace sencillo a una cadena de carbonos. Se pueden considerar derivados del cianuro de hidrógeno, ¿vale? El cianuro de hidrógeno es HCN. Luego aquí tenemos ejemplos, el primero pues es el etanonitrilo. Luego tenemos el 1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo, ¿vale? Que son con 4 grupos nitrilo. Y luego 4-hexenonitrilo, ¿vale? Que son 6 carbonos. Es un nitrilo de 6 carbonos y además tenemos un doble enlace, ¿vale? Esto es todo por este vídeo. Sé que ha sido largo, hemos hablado un poco resumidamente de todos los tipos de compuestos orgánicos que hay, o sea, por lo menos los básicos. Sí, iré haciendo ejercicios sobre esto para practicarlo más, porque esto, como se aprende realmente, es practicando, ¿vale? Y si queréis también puedo mandar lo que es esta presentación en PDF, ¿vale? Si os estáis interesados, podéis ir a la pestaña de información de mi canal de YouTube ir ahí os indica el email, ¿vale? Que es quimicasencilla@gmail.com, ¿vale? Pero bueno, en la información os ponéis, está ahí podéis mandarme, o sea, podéis encontrar mi email y me podéis mandar un email pidiéndome la presentación si estáis interesados, porque eso para luego practicar os vendrá. Bueno, yo creo que es útil, bastante útil, ¿vale? Bueno, esto es todo y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.